Y la derivada se definía como el límite cuando delta t tiende a 0, de esta expresión de aquí, a de t más delta t menos a de t entre delta t. Es muy parecida a la derivada de funciones, ¿no? F de x más delta x menos f de x entre delta x. Es la que ustedes vieron, ¿en dónde la vieron? ¿En qué materia vieron esto de la derivada? Cálculo. Ah, bueno, entonces ya conocen esto, ¿no? Bueno, luego vimos que para funciones de varias variables, como era un campo vectorial, entonces ya no era solo hablar de derivadas totales con respecto al parámetro, porque aquí ya son 3 parámetros. Entonces ahora se habla de derivadas parciales. Y en las derivadas parciales se definen como la función y cómo varía la función con respecto a esa variable, ¿no? Por ejemplo, con respecto a x, o a y, o a z. O sea, de la función les decía, a ver, voy a dibujar, ¿no? Teníamos, por ejemplo, esta función de aquí era un paraboloide, ¿no? Este es de 2 dimensiones. Entonces, en z se graficaba la función, ¿no? O sea, este era phi. Y entonces en un punto xy tiene un valor de phi, es la altura, ¿no? Y entonces si ustedes se mueven en una variación en la dirección de x, o sea, aquí, por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x, es en este punto cómo crece la función en la dirección de x. Esta sería la dirección de x. Entonces la función creció tanto, ¿no? Entonces este crecimiento entre este incremento, o sea, la tangente de este sobre este, sería la derivada parcial con respecto a x. Y con respecto a y, pues dado este punto, se mueve en la dirección de y hay que ver cómo sube la función en esa dirección. Entonces, cateto opuesto entre adyacentes sería la derivada parcial en la dirección de y. Y así, si tuviéramos otra dirección z, pues cómo varía la función, o sea, cuánto crece la tasa de crecimiento con respecto a z. Entonces, bueno, esas eran las derivadas parciales. Y calculamos las parciales de esto y les evaluamos en varios puntos, ¿no? Y pues de acuerdo al punto es como crece, ¿no? Porque aquí en el origen, pues es hacia donde se muevan la derivada es 0, ¿no? Recuerden que cuando la derivada es 0 es cuando no crece la función. O sea, cuando se mantiene en un mínimo o en un máximo local. Y cuando baja la función, la derivada es negativa. Y cuando sube es positiva, ¿no? O sea, cuánto crece en x con la variación cuánto crece en y con respecto a x, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí vamos. Y luego vimos el concepto de diferencial. Por ejemplo, diferencial del vector r de posición, el vector x, y, z. Aquí está. Pues es la diferencial con respecto a x, y y z. O sea, las variaciones. Y es un vector, ¿no? O sea, si esto es un vector, su diferencial es un vector. Y para un campo escalar como phi, la diferencial o el diferencial también se dice, de phi se define como la derivada parcial de phi con respecto a x por diferencial de x, la parcial de phi con respecto a y por diferencial de y la parcial de phi con respecto a z por diferencial de z. Les digo, a veces por no escribir tanto se pone nada más así un subíndice. De hecho, en algunos libros de física, por ejemplo, para denotar la parcial con respecto a x, pues ponen phi y un subíndice x, ¿no? O con respecto a y, phi subíndice y. Así. Entonces denotaría, por ejemplo, la parcial de phi con respecto a y luego con respecto a x. Pero esta notación no la vamos a usar nosotros. A lo más está, ¿no? Por flojera, en vez de escribir esta notación así más explícita. Bueno, entonces calculamos ya la diferencial de esta función phi, que era pues como para cada phi igual a constante, esto es una esfera, ¿no? La ecuación de una esfera. Entonces variándose, pues es como tener así capas de cebolla, ¿no?
Entonces la diferencial de este campo escalar, pues es parcial de esto con respecto a x diferencial de x, con respecto a y diferencial de y, y con respecto a z diferencial de z. Bueno, hasta ahorita nada más está el concepto, todavía no le damos una aplicación. Más adelante veremos qué aplicaciones tienen estos conceptos. Ahorita son así, puros conceptos, ¿no? Bueno, también ya habíamos visto un campo vectorial, que era aquel que para cada valor de x y y, bueno, x y z, se le asignaba un vector. O sea, en cada punto debe haber un vector asociado, ¿no? Entonces es un campo vectorial. En el otro era, en cada punto se le hacía una escalar. Aquí graficábamos, pues, la altura era escalar que se asignaba a cada punto XY. Y cuando era de 3 variables, pues ya no se lo podía visualizar a veces se grafica en algunos paquetes como colores, ¿no? Los que son iguales a la misma constante se grafican del mismo color. Y se ven como superficies de nivel o curvas de nivel. Bueno, pero los campos vectoriales son más difíciles de ver. Por ejemplo, en 2 dimensiones, si tuviéramos nada más x y y, ¿cómo se vería un campo vectorial? Déjenme. MATLAB creo que tiene capacidad de graficar campos vectoriales. Yo supongo que Wolfram también. A ver si ahorita pueden buscar cómo graficar un campo vectorial en Wolfram. Estoy tratando de conectar el... Ahí está. Bueno, supongamos cómo se vería un campo vectorial en X y Y. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el flujo de un río. Entonces, en cada punto hay asociado un vector de velocidad del río, ¿no? Entonces tendríamos flechitas. Tal vez en puntos donde haya remolinos, pues las flechas vayan dando vueltas, ¿no? En vórtices. No sé, aquí había una piedra, a lo mejor la corriente va así, no sé. Y en cada punto pues tiene asociado un vector. Entonces sería un ejemplo de campo vectorial. Otro, pues tenemos una carga positiva, por ejemplo. Entonces sabemos que el campo eléctrico se dibujaría como flechitas que salen, ¿no? De la carga. Y entre más lejos están de la carga, pues la flecha va a ser más pequeñita porque hay más intensidad aquí de la carga cerca de la carga que lejos de la carga, ¿no? Y si tenemos una carga negativa, pues las flechas se dibujan hacia adentro, ¿no? Estos serían campos vectoriales. O sea, carga eléctrica el campo eléctrico es un vector, ¿no? Entonces, bueno, esos serían ejemplos de campos vectoriales. En general es como si tuvieran 3 campos escalares, uno en cada componente, ¿no? Bueno, entonces esos son los campos. ¿Y qué podemos calcular de diferenciales con respecto a campos? Bueno, pues las derivadas parciales, que pues como es la derivada parcial de un vector, la definición se extiende, estos son vectores, y es simplemente hacer las parciales de cada componente. O sea, la parcial de cada campo escalar, que es componente I, J y K. Y bueno, recuerdan que la diferencial de phi con respecto a x representaba la razón de cambio de la función con respecto a x. Ahora también es una razón de cambio, pero ya no es una función, va a ser un vector, ¿no? O sea, si ustedes se mueven de este punto a aquí hay un incremento, digamos, en delta x, y en este punto el campo era un vector que estaba así. Y tal vez cuando hicieron un delta x, aquí varió el campo, ya no va para allá, sino puede que haya hecho esta variación, ¿no? Entonces esta diferencia de ese campo de un punto a otro en X, o sea, si hacemos la diferencia de estos dos, bueno, hay que ponerlos aquí juntos. Y la diferencia, por ejemplo, menos sería un vector que va. Si hacemos este menos sería este vector, ¿no?
Entonces sería esta diferencia la que está indicando esta diferencial, ¿no? La diferencia del vector con respecto a delta x, ¿no? Y así en cada dirección, en y y en z, ¿no? Cómo varía el campo. Entonces representa la razón de cambio de A del campo vectorial en la dirección de ese eje x, y o z. Entonces, para un campo vectorial, definimos también la diferencial de A. Es muy parecido a la del campo phi, pero ahora estos son vectores. Y arriba eran escalares. Aquí están. Bueno, ya rayé mucho esto, pero vamos a ver. Aquí está, ¿no? La diferencial de phi como escalar. Y aquí abajo está, ¿dónde? La diferencial de A como campo vectorial. O sea, es parcial de A con respecto a x de x, parcial de A respecto a y de y, parcial de A respecto a z de z, ¿no? Y bueno, aquí había un ejemplo. Que ya habíamos llegado, creo que hasta aquí. Bueno, recordamos. Calcular las derivadas parciales y su diferencial. Entonces, las parciales era pues, derivar cada uno de estos con respecto a x, a y y a z. Entonces, con respecto a x, daba y. Con respecto a x, esto da 0. Y con respecto a x, esto da y z cúbica. Y así con respecto a y, pues lo mismo. Aquí sería x, aquí 3, y aquí x por z al cubo, ¿no? Aquí está, ¿no? A ver, esto, bueno, por la derivada de la cadena, ¿no? Aquí lo dije mal, ¿no? La parcial de esto con respecto a y sería, la derivada del seno es el coseno, por la derivada de lo de adentro con respecto a y, que es 3, ¿no? Y bueno, con respecto a z, y la diferencial pues sería la suma de estos multiplicados por delta x, delta y. Bueno, aquí está delta y. 19 horas. Y delta z. Entonces ya se suman todos, componente a componente, y queda algo como esto, ¿no? Ahí está. Esta sería la diferencial del campo A. Bueno, creo que hasta ahí vamos. ¿O hicimos más? Bueno, vamos a revisar esto. Estas son algunas reglas de derivación que se extienden también de las reglas de funciones, las que vieron en cálculo, ¿no? Pero ahora son vectores estos. A y B, aquí son vectores, ¿no? Que sea A, B y C, campos vectoriales, y phi, campo escalar. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Derivada de A, estos son vectores, pero bueno, use mayúsculas para los vectores. Esto es diferencial, ¿no? No es derivada. Diferencial de A más diferencial de B. Es lineal la diferencial. Y la diferencial de un campo escalar por un campo vectorial, pues sigue reglas como la derivada, ¿no? Derivada del primero por el segundo, pero es un escalar por un vector, ¿no? Más el primero por la diferencial del segundo. ¿Sí? Entonces son reglas muy, muy parecidas. Si este phi fuera función de t, por ejemplo, y a también fuera función de t, entonces podríamos hablar de la derivada con respecto a t de esta expresión, y quedaría la derivada de phi con respecto a t, que es un campo escalar, por el campo vectorial a de t, más phi por la derivada de a de t con respecto a t. ¿Sí? O sea, esto también se puede extender a derivadas. O si estos fueran campos de varias variables, pues esto diferencial, ya saben, arriba es parcial de cada uno de estos con respecto a cada variable por derivada de la variable y la suma de todos esos. O sea, esto es como la base para hacerlo todo lo complicado que quieran. Realmente no se preocupen tanto, aunque, o sea, nomás hay que hacer lo que indican las operaciones. Esto es muy matemático. Tal vez ustedes no usen tanto estas herramientas matemáticas, a menos que hagan simulaciones matemáticas o físicas.
Pero si ustedes quisieran estudiar, no sé, relatividad general en algún rato de ocio, pues tienen que manejar estas matemáticas, ¿no? Y más, ¿no? Pero bueno, si no, no se espanten. Esta, pues, pónganla en su formulario. Entonces, la derivada de a punto b, pues, digo derivada, es diferencial, perdón, diferencial. Derivada es con respecto a algo, diferencial es que está así, ¿no? Entonces sería diferencial de a punto b más a punto diferencial de b. Son estas fáciles de recordar. Hasta esta también, creo que ya hasta la habíamos usado en un ejercicio, ¿no? Que me preguntaron. Derivada de un producto. Entonces, pero este es un producto cruz, este es un producto punto. Aquí el resultado de esto va a ser un vector o un escalar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Siguen ahí? ¿Cómo, profe? ¿Cuál sería el resultado de esta operación? ¿Nos daría un campo escalar o un campo vectorial? Escalar. Campo escalar. Ajá, escalar porque es un producto punto. ¿Y el de abajo? ¿Cuál sería Vectorial. Es un vector. un campo vectorial? Porque esto es un producto cruz, da vectores y se hace entre vectores, ¿no? Entonces esto daría un vector. Por ejemplo, diferencial de A punto B cruz recuerden, se llama triple producto escalar, ¿no? Porque el resultado de estos dos es un vector. Pero con el producto punto, vector, punto, vector, da un escalar. Entonces este diferencial va a dar un escalar también. Pero fíjense que la regla es más o menos fácil de recordar porque es como derivada de un producto, ¿no? Derivada del primero por lo demás, más la derivada del segundo, más la derivada del tercero, ¿no? O sea, les digo, son fáciles de recordar estos por la regla derivada de un producto de funciones, ¿no? Es muy parecido. Y no cambian de orden, nada más cambia la diferencial del lugar, ¿no? Primero al primero, al segundo, al tercero, ¿no? Como aquí. Primero, segundo. Primero, segundo. Y también para el triple producto vectorial. Esta diferencial sería diferencial del primero, cruz, lo demás. Luego la diferencial del segundo y luego la diferencial del tercero. O sea, estas reglas que si las aplican, pues pueden hacer más rápido los ejercicios. Como el último que hicimos, si no aplicaron estas reglas de derivación, pues podían haber hecho mucha álgebra, ¿no? Entonces, con esto se hizo menor, ¿no? En uno de los que me preguntaron anteriormente. Creo que era el primero de los propuestos, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Se define el operador vectorial nabla. Este sí no lo habíamos visto, este sí es nuevo para ustedes. Nabla, acuérdense de no lo van a ver muchas veces en su ingeniería. O también le llaman, no me acuerdo de dónde viene nabla, creo que es porque es parecido a una arpa, ¿no? O sea, es como una arpa. No sé si han visto las arpas, creo que son así, ¿no? Y no sé en qué idioma se dice nabla la arpa, ¿no? Entonces, bueno, se define el nabla en coordenadas cartesianas, porque hasta eso hay el operador nabla en otras coordenadas. Bueno, como la diferencial con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z en cada una de las componentes. Bueno, se puede escribir así o así, ¿no? Entonces esto es un operador. ¿Por qué se llama operador? Porque está operando sobre lo que le pongan enfrente, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, el operador nabla. Así como aquí arriba es un operador diferencial, que es lo que le va a hacer a lo que le pongan enfrente, pues lo va a diferenciar, ¿no? Entonces este operador nabla depende de lo que le pongan enfrente.